Listo, entonces vamos a iniciar. Por favor, entonces también les agradezco con los micrófonos y si tienen alguna duda, levantar la manito y en el espacio que sea posible, con mucho gusto yo lo resuelvo. ¿Listo? Bueno, entonces hoy vamos a entrar a analizar todo lo que hace referencia a cómo entender la probabilidad y la estadística, sus conceptos más importantes, dónde la vemos aplicada en nuestra cotidianidad y cuáles son las conclusiones más importantes o los análisis más importantes que podemos entender o a los que podemos llegar frente a la aplicación de la probabilidad y la estadística. Recuerden que no es tan importante, o sea, no quiere decir que no sea irrelevante o que no lo debamos hacer, pero cuando nosotros somos profesionales, debemos no solo dar una respuesta numérica o frente a una situación, decir subió, bajó, crecieron las ventas, disminuyeron, no, sino dar un aporte o dar un criterio o dar un valor agregado en el que se permita que ese valor me diga más que un número, que un dato, sino que más de qué forma yo puedo tomar decisiones con esos datos. ¿Listo? Entonces, esto es lo que vamos a desarrollar el día de hoy en la clase. Entonces, ¿qué es la probabilidad y la estadística? Una forma muy fácil de entender es que la probabilidad y estadística es esa herramienta que nos permite diseñar cualquier tipo de estudio, sea en cualquier área de nuestra vida, cómo recopilar los datos, cómo hacer cálculos y cómo extraer conclusiones. Estas son las herramientas que nos da la probabilidad y la estadística y esto es lo que yo quiero que todos analicemos. Bueno, que nos lleguen a nuestros oídos, que lo podamos dar en ese pensamiento y que podamos entender que la probabilidad y la estadística no solo son unas convenciones, no solo son unas relaciones de variables o de unas fórmulas, sino que es la manera de poder diseñar estudios, de hacer conclusiones con argumentaciones sustentadas y que nuestra toma de decisiones sea lo más acertada posible. Entonces, es muy importante que entendamos todo este vínculo y toda esta relación que existe entre la probabilidad, nuestra vida personal, la probabilidad y la estadística, nuestra vida laboral y cómo lo podemos enfocar. Siempre nosotros estamos ejecutando la probabilidad y estadística de forma a priori o de forma no técnica, pero el objetivo de este curso es que podamos mejorar esa toma de decisiones y podamos utilizar de forma lo más correcta posible la probabilidad y la estadística. Entonces, eso ya depende pues de cada uno de nosotros, de cómo utilice su método particular, su método personal, para pues entrar a hacer este proceso, que es un método, llamémoslo así, un método científico a lo que uno se refiere a un paso a paso, para obtener los resultados más cercanos a la certeza o a la realidad o a los análisis que estamos buscando. ¿Qué es muy importante? Todos tomamos decisiones diferentes, somos personas diferentes, las empresas son diferentes, los lugares de trabajo son diferentes, los lugares donde vivimos son diferentes y todo esto afecta las decisiones que tomamos. Entonces, no es lo mismo, y eso sí es muy importante, aunque obviamente la estadística es exacta, la probabilidad también permite llevar o disminuir el sesgo de las decisiones, pero estas son herramientas que van a complementar todas las decisiones que vamos a tomar. Entonces, siempre hay que tener en cuenta todo ese conocimiento que tenemos de nuestro sentido común, de nuestra lógica, porque no siempre aplica lo mismo frente a diferentes realidades, que es lo que nosotros muchas veces analizamos. De pronto, sin tener mucha información, podemos llegar a análisis en los que decimos, no, esto mismo no se puede aplicar. Ejemplo, si yo estoy en una empresa en Bogotá y estoy haciendo un análisis o un estudio de mercado en el que estoy teniendo en cuenta la probabilidad y la estadística, muy seguramente si hay una sucursal en Cali, en Ibagué, en Bucaramanga, el mercado no va a ser el mismo y yo no puedo utilizar los mismos análisis para el resto
de regiones. Entonces, es muy importante que nosotros siempre tengamos la mente abierta y que sea un compilado tanto de decisiones cuantitativas, cuando nos referimos a números, y del escenario en el que estamos pues generando todo este proceso. ¿Listo? Entonces, para iniciar la clase, quería dejar muy claro, porque cuando uno busca en diferentes libros qué es probabilidad estadística, entonces empieza la estadística inferencial, es esto, y nos habla de muchos términos que uno dice, no, esto no me va a servir, ¿sí? O de pronto nos va a referenciar o nos va a asustar. ¿Qué es lo que quiero? Que ustedes sepan que es un instrumento, una herramienta, y que quede claro que es para diseñar estudios, recopilar datos, hacer cálculos y extraer conclusiones lo más certeras posibles. ¿Listo? Bueno, voy a mirar. Ya que algo en el chat. Voy a dejar de compartir un momentico. Bueno, Mauricio Ramos, que tuvo un percance en la casa, pero no hay problema. No hay inconveniente. Bueno, continuamos. Vamos a ver, listo. Entonces, ¿cuáles son los conceptos fundamentales para entender la aplicabilidad o la aplicación de la probabilidad y la estadística? Primero, debemos siempre enfocarnos en recopilar, representar y analizar los datos de forma correcta y eficaz. Vamos a ver en el transcurso de las siguientes clases cómo debemos entender lo que son las tablas, las gráficas y los datos, cómo debemos tomar nosotros mismos, que cada uno se vuelve como un investigador privado, llamémoslo así. Entonces nosotros vamos a entrar a analizar cuál es la mejor y a tomar decisiones frente a esa metodología que ya vamos a ver cómo se desarrolla. Yo voy a decir, bueno, este es mi estudio o el estudio que yo necesito realizar y yo quiero recopilar la información de esta manera por esto y por esto y por esto, obviamente con argumentos de la decisión de ese paso a paso que vamos a hacer. ¿Cómo lo voy a representar? Pues lo voy a representar por medio de datos y esos datos pues están o en una tabla o en una gráfica para que pueda ser aún más simple o pueda ser explicativo dentro de ese análisis o ese estudio que estoy haciendo. Y pues estas gráficas, estas tablas nos van a permitir poder analizar todos esos datos que se van a convertir finalmente en información de forma correcta y eficaz. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, profe, pero ¿yo cómo hago para recopilar, representar y analizar los datos de forma correcta? Eso ya lo vamos a ir viendo en las siguientes sesiones con ejemplos prácticos, como el día de hoy, pues estamos contextualizando de qué me sirve la probabilidad de la estadística y cuáles son los parámetros que me establece este curso. ¿Listo? ¿Qué otro aspecto muy importante hay que tener en cuenta en los estudios y en el proceso que vamos a realizar en el análisis, en cualquier análisis que vamos a hacer utilizando la probabilidad y la estadística? La evaluación crítica con toma de decisiones informadas. Si ustedes ven, este concepto, llamémoslo así, no solo aplica en este curso o en esta temática, sino que también nosotros lo podemos aplicar en todo sentido, y eso es lo que en muchas clases hemos llegado a la conclusión con todos ustedes, digamos, no solo este grupo, sino en otros cursos que he acompañado, y es que lo mejor es poder tomar decisiones, pero bien informados. Entonces vamos a poder, en la medida en que nuestro mapa mental crea los escenarios de forma correcta, tenemos una metodología que es propia, pero que toma los términos y obviamente escoge de la mejor manera los términos y las temáticas de probabilidad y estadística, pues mucho más crítico y mucho más real va a ser o más cercano. Entonces muchas veces nosotros de pronto por la premura, por querer tener actividades que son un poco más operativas o por la falta de planeación en el tiempo o en la ejecución de proyectos,
pues no tomamos decisiones informadas, sino que solo en lo primero que tengamos. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta que primero todas las decisiones que nosotros tomamos, sea a nivel de nuestra vida, sea a nivel empresarial, como empresarios o como emprendedores o como empleados o en alguna función que hagamos, pues eso también va a tener un efecto en nuestra vida o en las decisiones que tomamos. Como todos lo sabemos, tiene un efecto. Entonces, entre mejor evaluación crítica se haga en este proceso de análisis, pues va a ser mucho mejor o más certera o más fácil de poder generar esas respuestas a esos resultados que queremos. ¿Cómo se realiza en la probabilidad y la estadística? Por medio de encuestas y experimentos. Y esas encuestas y experimentos nos van a permitir poder tomar o analizar mejor todo ese proceso que vamos a hacer en probabilidad y estadística para los informes. Entonces ya vamos a ver nosotros en nuestra vida diaria cómo aplicamos la probabilidad y cómo la estadística siempre influye en nuestra vida cotidiana y en el trabajo. Vamos a ver que siempre nosotros vamos a tener datos por todos lados y vamos a estar relacionando esos datos y conjugándolos con toma de decisiones. Solo hablemos, por ejemplo, de las plataformas. Si yo voy a ir de pronto de un lugar a otro y utilizo Maps, siempre voy a decir, bueno, pongo la dirección y me sale un periodo, varias opciones en un periodo de tiempo. Ahí ya estamos utilizando datos. Datos no solo del celular, sino datos que sería el tiempo, la distancia y las posibles opciones que hay. Y en el mismo sistema o en la misma plataforma nos arroja la probabilidad de tiempo, entonces nos arroja varias opciones. Entonces, este tiene menor probabilidad, digamos, se demora menos, entonces menor probabilidad de pronto de accidentes, de mucho tráfico. Ahí ya estamos nosotros utilizando la estadística y la probabilidad. Y ya dependiendo, por ejemplo, les cuento a modo personal, yo hago eso y de pronto cuando mi esposo me va a llevar, hay veces que en las dos opciones me sale que hay una opción que es más larga, pero él me dice, o que sí, me demoro más, pero él me dice, no, mira, yo no me quiero ir por la otra opción porque no me gusta esa vía. No me gusta, de pronto el tráfico es más pesado, la vía está muy fea, entonces yo prefiero que nos vayamos por la que se demora un poquito más, pero me siento mejor manejando. Entonces, como ustedes ven, ahí no solo afecta esa variable de tiempo y de distancia en la decisión que toma en ese caso mi esposo, sino que él, por otros factores, pues decide tomar la que se demora de pronto un poquito más. Entonces, sí es muy importante que entendamos que siempre estamos inmersos con la estadística y la probabilidad, así nosotros no estemos diciendo, bueno, esto es la muestra, esto es la población, este es el sesgo, esta es la gráfica, esta. Entonces, muy, muy importante que abramos, yo siempre les digo, abramos ese portafolio para que en la medida que vamos avanzando, ustedes van a decir, ah, sí, aquí aplico, y va a ser mucho más fácil de entender. ¿Listo? Bueno, voy a mirar nuevamente el chat porque creo que, listo, ¿no? Un saludo. Vamos a continuar. Bueno. Listo, entonces, ¿cuáles son las técnicas? ¿Qué es lo más importante para mí el día de hoy? ¿Y cuál es el objetivo principal? Primero, que entendamos los conceptos y que nos afiancemos o tengamos confianza frente a la importancia de los términos y de la probabilidad y la estadística en la toma de decisiones. Entonces, nosotros, las técnicas es tener esa tranquilidad frente a la importancia de esos números, de esos datos en la toma de decisiones. ¿Y cuál sería? Yo lo llamo así un método científico. ¿Por qué lo llamo un método científico? Porque un método científico requiere de unos pasos
que se deben cumplir a cabalidad para que cada uno de esos pasos me permita llegar a un resultado óptimo. Entonces, siempre hay que entrar a definir o analizar que el primer paso se cumpla de forma correcta y tener claridad de que sí se cumple de forma correcta para pasar al segundo paso. Y eso es de pronto algo que se nos dificulta más en toda situación, porque nosotros queremos hacer todo para allá y queremos de pronto salir de un compromiso y pasar al otro. Y eso aplica entonces en todos los aspectos de la vida. Entonces, a lo que yo les invito también es siempre analizar de la mejor manera que cada uno de esos pasos de esta técnica para realizar el proceso de análisis de probabilidad y estadística esté correctamente generado, que si lo hagamos con una evaluación crítica, como lo decía anteriormente, y con una evaluación a conciencia de estos pasos. Entonces, a eso o con eso yo me refiero a un método científico. Siempre un método científico requiere que esté como avalado cada uno de los pasos para que de pronto no nos tengamos que devolver. Así sucede con las investigaciones en todo tipo y a todos nos pasa. Muchas veces cuando uno le dicen, necesito el informe de presupuesto, necesito el informe de, no sé, o el informe de recursos humanos. Listo, uno empieza a hacer un informe, pero es algo muy general. Entonces ya después el jefe, el gerente le dice a uno, no, pero es que yo no necesitaba ese informe, si yo necesitaba el presupuesto, pero donde usted me mostrara las gráficas con las tablas, con los años, y uno se demoró 3 horas haciendo un informe, pero no, eso no servía. ¿Por qué? Pues, primero, pues ahí impacta todo lo que tiene que ver con la comunicación asertiva. Y segundo, porque uno no le preguntó directamente a la persona, bueno, jefe o señor o como uno le indica a la persona, ¿cuál es el objetivo del informe? O sea, ¿qué quiere ver usted en el informe? Entonces ya ahí uno le, no, pues quiero ver las gráficas, quiero ver mensualmente, quiero ver de forma anual, quiero ver indicadores, quiero ver KPIs, quiero ver, ¿sí? Entonces, si ya uno tiene claro, pues muy seguramente no le va a tocar perder ese tiempo, que sucede mucho y eso es algo muy normal, sino que realiza bien el informe y muy seguramente cuando lo entregue o no le van a hacer observaciones o lo que le van a indicar, pues está bien, listo. Entonces uno dice, bueno, así es de importante, digámoslo así, el método científico, que nosotros podamos tener claridad en cada uno de esos pasos para que no nos toque devolvernos iguales en un trabajo académico. Entonces, en una tesis de grado, es lo mismo, en una opción de grado donde uno tiene que presentar un trabajo, siempre debe haber una relación secuencial y un hilo conductor de todo lo que estamos presentando, porque si no, nuestro asesor nos va a decir, oye, no, esto no tiene ninguna relación con el objetivo que estás, con el objetivo principal o el objetivo general, perdón, ni los objetivos específicos, tiene que guardar una relación, así tú llenes ese documento de muchas formas, con mucha información, pero si no está relacionado, pues te toca devolverte. Entonces, eso es lo importante de hacer esa evaluación crítica dentro de esta técnica de la probabilidad. Entonces, para continuar, ¿cuál es el paso a paso importante que se realiza en cualquier situación en la que nosotros utilicemos la probabilidad de la estadística? Primero, el diseño de estudios eficaces. Entonces, si yo, como les decía, voy a hacer un informe, tengo datos, tengo cálculos, tengo gráficas, necesito hacer un análisis, pues si yo recopilo los datos válidos, si por ejemplo voy a hacer un análisis del presupuesto frente al gasto mensual, pues necesito los datos de esos ítems del gasto mensual. No los puedo utilizar de pronto anual porque no me sirve, porque necesito es mensual,
¿sí? Entonces yo ya me voy enfocando, no me voy perdiendo, que eso es lo que nos pasa a todos. Empezamos con un objetivo y se nos va desdibujando, se nos va perdiendo, o porque me toca hacerlo por raticos, o porque es muy largo el informe, o porque tiene muchos datos. Entonces siempre entendiendo que mi objetivo con la utilización de la probabilidad y la estadística es primero que los estudios sean eficaces, rápidos, óptimos, que debo recopilar los datos válidos, entonces debo primero determinar cuáles son los datos que necesito, bajo qué parámetros están establecidos. Organizar y analizar la información. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que uno se llena de Excel, de gráficas, de datos, y uno no sabe ni siquiera qué datos tomar en cuenta. Entonces ahí es donde uno toma las decisiones y bueno, yo voy a enfocar mi informe frente a estos parámetros y lo voy a explicar de esta manera o lo voy a manejar de esta manera y lo organizo y analizo la información que me dan estos datos. ¿Listo? Después de eso, entonces voy a interpretar los resultados. Obviamente cada recopilación de datos, cada organización y análisis de la información, pues cuando ya el dato me da otra señal, ya se convierte en información, entonces ya puedo interpretar los resultados, puedo generar recomendaciones, primero conclusiones del estudio que realicé, entonces no sé, el presupuesto se aumentó en un tanto por ciento porque ya se genera un mayor gasto frente a, no sé, capacitaciones. Listo, eso es una conclusión. Y puedo entrar a interpretar los resultados también para dar una recomendación como profesional. Entonces ya entro y digo, bueno, yo recomiendo que frente al incremento del gasto por capacitaciones, entonces se disminuya el gasto frente a otro rubro para que no afecte el presupuesto dentro de estos parámetros que están establecidos en el proyecto del presupuesto anual de la empresa, ¿sí? Y pues con ese correcto manejo de esa información puedo extraer conclusiones y recomendaciones acertadas. Entonces, cuando ya otra persona, que eso es algo también que yo les recalco mucho a todos ustedes, a todas las personas con las que tengo la posibilidad no solo de estos espacios, sino en la cotidianidad, siempre tratar de que todo lo que hagamos, y esa es una técnica también adicional al tema de probabilidad estadística, y en cualquier aspecto, en un correo, en un informe, nosotros hacemos los análisis, los informes para terceros, no siempre es para nosotros, porque pues si fuera así, pues uno se queda con esa información y pues uno solito toma las decisiones, pero normalmente cuando utilizamos estos recursos, lo hacemos es para otras personas, para que los demás lo entiendan, entonces es muy importante que todo tenga una coherencia. Si yo estoy pues extraigo datos que son mensuales y mi información, ¿no? o mi informe es mensual, pues así igual tiene que ser la organización y el análisis de la información, así igual debo hacer las conclusiones, igual las recomendaciones y debe tener una coherencia dentro de ese análisis. Entonces, de pronto uno dice, no, es que yo no copio completa la conclusión porque es que eso se entiende. Sí, pero es que si yo, por ejemplo, como analista de presupuesto, se lo voy a pasar al gerente de mercadeo o a los otros gerentes de las otras áreas, pues yo necesito que todos entendamos qué fue lo que yo hice y que ese tiempo que yo utilicé para diseñar el estudio o el informe, para recopilar los datos, pues sea efectivo y que todas las demás personas de la empresa que vayan a ver ese informe, pues puedan tomar también decisiones y que sea todo más óptimo. Esto es lo que permite la probabilidad, que se puedan tomar decisiones óptimas, eficaces, y como ustedes ven, no solo es, hago una fórmula, no, profe, vamos a hacer un ejercicio, ese ejercicio ya dio este valor y ya. No, es utilizar esta herramienta y las competencias que debemos todos fortalecer. Obviamente eso solo se da en la práctica y para quien lo desee hacer, porque hay personas que me pueden decir, ay no, profe, yo presento ahí un informe con una plantilla y eso nunca me dicen nada. Ah, bueno, pues de pronto alguien no se siente identificado con esa recomendación que yo hago, pero lo cuento porque lo he vivido muchas veces
hasta, o sea, obviamente a mí me ha pasado y la única forma en la que uno puede mejorar esas competencias pues es practicando y uno, y con las, y digámoslo así, con las situaciones que le pasan, no, es que me es muy difícil entenderte los correos, por ejemplo, uno le dice. Entonces uno, bueno, ya voy a mirar de pronto cómo le estoy explicando, ya uno va a generar todo para que pues se puedan tomar decisiones a nivel personal o en nuestro trabajo o también a nivel como emprendedores. Sí, sí, si estamos buscando, por ejemplo, inversionistas o que alguien nos apoye en algo, pues le vamos a presentar muy bien nuestro proyecto y muy seguramente si lo hacemos muy bien bajo una buena comunicación, presentamos los datos, las conclusiones, interpretamos todo muy bien, muy seguramente lo vamos a hacer bien. Entonces, para que tengamos en cuenta que este tema, primero hay que entenderlo en el escenario general y en el escenario global y aplicarlo. ¿Listo? Bueno, voy a mirar si de pronto hay alguna pregunta. Listo, pues Gabriel, Mauricio tuvo un inconveniente, Gabriel Roncancio también. No se preocupe, si de pronto alguien quiere entrar, pues este tema es muy de hablarlo, de que lo intentamos, pero si de pronto alguien quiere ver la grabación, pues también la tendrá disponible en el aula. No se preocupe. Tiene la manito levantada Daniela. Cuéntanos, Daniela. Profe, una pregunta. En la, pues tengo entendido, o no sé, en la estadística hay como una población y unas muestras que tienen algunas variables. Eso Sí, entramos a verlo en tanto, digamos, en la cualitativa siempre va a ser un ingreso mensual. depende. Depende de la investigación o del estudio que estés haciendo. Si tu pregunta, llamémoslo así, o si el análisis que tú quieres hacer es sobre el ingreso, pues esa sería una variable cuantitativa, ¿sí? Porque estamos hablando en términos de dinero, ¿sí? De valores. Pero si ya estamos hablando, por ejemplo, de que queremos hacer un análisis del perfil psicológico de los adolescentes que utilizan las redes sociales, ya esos son aspectos de tipo cualitativo porque me están describiendo situaciones o de forma descriptiva me están contando cuál es el perfil de esas personas que utilizan esas redes sociales. La población y la muestra ya la vamos a ver más adelante, pues la población, digamos, yo les cuento así como muy rápidamente, la población es el escenario donde nosotros vamos a hacer ese estudio y la muestra es que extraemos, como les decía la clase pasada, un poquito, así cuando uno le sacan una muestra de sangre, que estamos pues obviamente nuestro cuerpo recorre la sangre, nos sacan un poquitico para pues hacer los análisis de laboratorio iguales en la muestra, en la población y nosotros dependiendo de los parámetros se define solo una pequeña cantidad de esa población para hacer el análisis en probabilidad y estadística. No sé si te resolví la inquietud, Daniela. Sí, señora, gracias. Con mucho gusto. Bueno, digamos que yo entiendo que de pronto hay personas estudiantes que pueden tener un conocimiento un poquito o que ha leído, que de pronto les gusta el tema, pero recuerden que es muy importante entender el concepto para no solo quedarnos en lo que les decía, en qué es población, qué es muestra, qué es estadística, qué es no, sino para qué nos sirve y que ustedes lo puedan aplicar y que puedan decir, ah, bueno, esto sí es chévere y ya van a ver que sí es posible. ¿Listo? Bueno, continuamos. Bueno, por el momento veo que no hay dudas sobre las técnicas, el proceso del método científico. No lo tomen por, ay, qué pereza, esto es investigación, esto es una cosa así toda cuadriculada. No, tómenlo de una forma en la que ya van a ver que se puede hacer de forma más fácil. Bueno, entonces vamos a hacer la actividad que les decía. Cada uno va a tomar una hojita
y vamos a hacer este ejercicio. Van a plantear una pregunta que ustedes creen que da pie a una investigación en la que vamos a utilizar probabilidad estadística. Entonces ustedes me dirán, ay, profe, pero yo qué pregunta invento, digo, la que ustedes quieran. Aquí les traigo un ejemplo. Entonces, ¿la vacuna será efectiva para prevenir el COVID? No la pueden repetir. ¿Qué piensan los colombianos sobre la coyuntura económica actual? ¿El mayor uso de las redes sociales es causa de depresión entre los adolescentes? Entonces, ese es el primer punto. ¿Qué van a hacer? Van a escribir en una hoja, con su esfero, ¿cuál es la pregunta que ustedes quisieran responder por medio de una investigación o por medio de un estudio en donde utilizaríamos la probabilidad y la estadística? Entonces les voy a dar 5 minutos y después de los 5 minutos vamos a encender cámaras quienes quieran y vamos a mostrar y también vamos a escribir, o sea, las dos cosas. Vamos a mostrar la hojita que lo escribimos y van a escribir en el chat las preguntas que ustedes quisieran. Solo, no es que lo vamos a hacer, para que no tengan temor de, ay, no, ¿yo cómo resuelvo esto después? No, sino que es el primer paso que vamos a entender para continuar con ese método y esa técnica para hacer el análisis de la probabilidad y la estadística. Entonces, les voy a dar 5 minuticos, por favor. Creo que alguien tiene, Diana Milena Martínez, encendido el micrófono. Ah, listo. Bueno, entonces 5 minuticos. Y en 5 minuticos, entonces, me van contando. ¿Listo? Entonces, a las 6:57. Iván Vaquero tiene la mano levantada. Cuéntanos. Profe, tengo un inconveniente, pues yo haría la pregunta directamente en el chat porque es que yo veo las clases directamente del transporte público porque salgo muy tarde de trabajar. Listo. Entonces yo podría hacer la pregunta directamente en el chat, ¿cierto, profe? Listo, sí. Por eso les Porque no digo. tengo a la mano cómo escribir. Muestran la hojita. Y quienes no, como en el caso de Iván, no se preocupen. Lo importante es que hagan el ejercicio. Entonces lo ponen en el chat, profe. que yo creo que entonces sí lo pueden hacer, Listo, y lo profe. ponen en el chat. ¿Listo? No hay problema. Voy a volver Listo, a compartir la profe, pantalla con la pregunta para que ustedes lo vean. Ay, se me adelantó. Se me adelantó la presentación. Entonces, listo. Ya les voy a volver a compartir y damos plazo hasta las 7 para que no se me asusten. Bueno. Entonces yo les traigo unas 3 preguntas. No me van a copiar la misma. No se vale. ¿Listo? No se vale. Les traigo unas preguntas para que puedan todos entender. Ya compartí la pantalla. Entonces, plantean ustedes la pregunta. Las que yo les traje como ejemplo son, ¿la vacuna será efectiva para prevenir el COVID? ¿Qué piensan los colombianos sobre la coyuntura económica actual? ¿El mayor uso de las redes sociales es causa de depresión entre los adolescentes? Solo plantear una pregunta que a ustedes les gustaría resolver porque les llama la atención alguna temática. ¿Listo? Todos ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué la profe nos pide que hagamos este ejercicio? Primero, porque quiero que vean que si quieren los que tienen la manito levantada, cuando puedan la pueden bajar para que de pronto yo no me vaya a confundir y crea que están con alguna duda o que quieren hacer algún aporte. Bueno, como les venía diciendo, siempre debemos saber plantear el estudio que queremos realizar. Y los quiero felicitar realmente porque muy pocas preguntas, digamos que uno dijera, están mal elaboradas o la estructura le hace falta algo, que fue algunas que les di como esa recomendación muy constructiva. Pero en general, pues las temáticas son actuales y también tiene que ver con temas que de pronto algunos de nosotros conocemos o que nos llaman la atención. Para eso sirve la probabilidad de la estadística. Frente a una situación que se nos plantea,
y que queremos resolver una inquietud, planteamos la pregunta y definimos el siguiente paso para continuar con ese método científico. Entonces, muy importante. Esto no, digamos, lo que les voy a decir a continuación no tiene que ver, pues, literal con probabilidad estadística, pero sí es muy importante dentro de un análisis o un estudio que uno vaya a realizar, pues que la pregunta esté bien formulada, que podamos determinar cuál es la población. Entonces, si ustedes ven cada uno de los estudiantes, de sus compañeros, tiene una población en específico. Entonces, uno nos habla del barrio Rafael Uribe Uribe, otros nos hablan de Colombia, otros nos hablan de pronto de una región cálida, ¿sí? Uno debe primero establecer cuál es esa población. Entonces, cada uno en las preguntas que tiene va a detectar su población. Ese es el otro ejercicio, pero no van digamos, a compartirlo, sino que cada uno va a hacer, bueno, mi pregunta, mi población es esta, ¿sí? Para que vamos a ir relacionando cómo es la población, cuál sería la muestra y de qué manera vamos a utilizar unos instrumentos para responder esa pregunta, que ese es el objetivo. Entonces, como lo que les venía diciendo, es muy importante dentro de mi pregunta establecer la población, que es a quien voy a hacer el análisis, cuál es el sujeto o el objeto de esa pregunta, o sea, sobre esa población, ¿qué quiero responder? Sí, que algunos decían las cárceles, vacunas, impuestos, no sé, lo de la virtual, acceso a la educación, deserción estudiantil. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero resolver frente a esa población? Entonces, voy mirando que esté bien estructurada mi pregunta. Y es muy, muy importante también establecer dos aspectos importantes en mi consideración, que es la zona geográfica, es decir, no sé, una comuna, un barrio o una estratificación socioeconómica, establecer muy bien. Y segundo, establecer un periodo de tiempo. Entonces, del año 2020, desde el año 2018 al año 2020, eso es muy importante hacerlo en cualquier tipo de pregunta que vamos a hacer, un análisis, un estudio o una investigación. Entonces ya les voy dando los tips para que ustedes solitos vayan determinando, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nos acota el camino y nos permite no abarcar tanto, porque eso pasa muchas veces, que uno quiere abarcar mucho y después dice, ay no, me va a tocar delimitar mucho más este análisis porque me va a enloquecer, no voy a tener un objetivo claro, una ruta clara. Entonces, población, aspecto geográfico, periodo de tiempo, y el sujeto o digamos, el sujeto que sería población y el objeto sobre lo que esté haciendo el análisis de esa pregunta que estoy haciendo. Entonces, cada uno en el transcurso que voy explicando, pues lo puede ir sacando, población, todo esto estos tips que les estoy dando, y si no lo tienen, incluirlo y replantear la pregunta, pero no quiere decir que la temática esté mal, solo que hay que complementarla. ¿Listo? ¿Qué otro? Bueno, la primera parte, entonces, le damos un checklist, es plantear la pregunta frente a la situación que se nos genera. Entonces, hoy fue un tema un tema que nos gusta, pero mañana puede ser que se nos presente una situación en nuestra vida personal, en el trabajo, en resolver un cuello de botella en la empresa, en definir una inversión. ¿Listo? Bueno, veo una manito levantada. No sé si es porque nos la ha bajado Juan Guillermo y Ángela Amado. ¿No? Ah, bueno, listo. Listo, muchas gracias. Por eso les decía, les di como un tiempito para que pensé que de pronto tenían alguna duda. Listo. Entonces, ¿cuál es el segundo paso? Planteamos bien la pregunta, definimos bien que la pregunta esté bien estructurada, con la temática o el problema que tenemos, o el cuello de botella, o la situación que debemos resolver, y entramos a definir cuál es el proceso para obtener los datos que necesitamos. Entonces, son datos que son documentales, es decir, que los podemos buscar en una fuente de información, que puede ser una entidad. Recuerdo mucho
de una compañera de ustedes una pregunta, no recuerdo el nombre porque son muchos, pero hablaba algo de los impuestos para pagar la deuda externa. Entonces, muy seguramente para esta persona es acceder a la información del Banco de la República, del Ministerio de Hacienda, pero en otros casos que están preguntando algo que sea de percepción o algo que tenga que ver en una estructura de resolver preguntas muy puntuales sobre la percepción o qué pasaría o qué pensaría o cómo es, entonces ya se asociaría a una encuesta o a un experimento. Ya vamos a ver cómo es una encuesta y cómo un experimento. ¿Listo? Entonces ahí ustedes empiezan a dar cuenta que la probabilidad y la estadística nosotros obviamente la podemos utilizar en todo, pero pues hay que tener una ruta muy bien determinada para que no nos toque devolvernos. Si de pronto nosotros dejamos, ¿cómo es la pandemia en Colombia? Esa pregunta sí. Entonces, en el segundo paso, que sería recopilar los datos, decidimos, bueno, yo voy a responder esta pregunta haciendo una encuesta. Y entonces empiezo, no, pero la encuesta, ¿será que se lo hago a mi abuelito, a mi mamá? ¿O será que la mando en internet para tal lado? ¿Y cómo hago? No, pues entonces me toca devolverme, me voy a decir, no, ¿cómo ha afectado la pandemia al sector educativo del municipio de Cachipay, Cundinamarca, en el año 2019 al 2020? Entonces yo ya sé, bueno, entonces yo le voy a hacer la encuesta o el experimento, dependiendo de solo a ese municipio, tomo una muestra de los colegios, de los jardines, de las universidades que hayan allá, y determino cómo fue en el 2019, cómo fue en el 2020, y allí ya empiezo a analizar. Entonces, si ven, ya no me toca no me toca devolverme, sino que como lo voy estructurando bien, pues voy generando ese proceso. ¿Listo? Porque yo les quería o les solicité que ustedes realizaran esa pregunta, para que ustedes de forma directa vivan y se den cuenta pues que esto no es un invento de acá de la profe María José, que eso sí se puede usar y que es tan fácil y que no vamos a pasarla súper bien ni fácil, acá no, sino porque para que ustedes se den cuenta que sí tiene aplicabilidad y que puede ser en cualquier aspecto y que vamos a irlo resolviendo en la medida que vemos el curso. Les traje algunos aspectos en los que se aplica en nuestra cotidianidad, en todo lo que nos rodea la probabilidad y la estadística. Ya lo vivimos, ya lo escribimos, ya ahorita de pronto entonces ustedes desagregaron de su pregunta, entonces la población, el sujeto, el objeto y la parte geográfica y el periodo de tiempo. Entonces lo van sacando ahí y ya van diciendo, bueno, vamos en ese paso. Ahora les quiero contar y dejamos en un stand-by ese proceso. Y les quiero contar en qué otros aspectos de nuestra cotidianidad vemos la probabilidad y la estadística. Entonces, cuando nosotros vemos predicciones o informes dentro de los noticieros o de la parte de las condiciones meteorológicas, toda esa información son proyecciones de datos que se basan en la estadística para establecer probabilidades. Entonces, cuando dice probabilidad del tanto por ciento de lluvia en el Chocó, probabilidad del tanto por ciento es porque hacen predicciones basadas en datos y en programas, obviamente, que tienen cada uno de estos institutos de meteorología para poder, pues, darnos esa información. Entonces, muchas veces uno dice, eso no se cumple, pero pues son las probabilidades, como su nombre lo dice, de que muy posiblemente o llueva o no llueva, o haga mucho sol, o hayan tormentas eléctricas, ¿listo? Bueno, el otro aspecto es en el ámbito laboral. Entonces, ¿dónde vemos la estadística de la probabilidad? En todos los diagramas, en las hojas de cálculo, en los diagnósticos que hacemos, eso también es muy importante. La pregunta es casi como un diagnóstico que uno hace. Entonces, yo sé plantear bien una pregunta porque ya conozco en algo ese tema. Entonces, siempre yo primero debo conocer bien mi objeto de investigación, que en este caso, o la pregunta que quiero hacer, para que poderla plantear bien. Si muy seguramente no conozco o solo conozco a grosso modo muy general el tema, pues
va a suceder que me toca devolverme un poquito. Entonces, siempre tratar de conocer lo mejor posible, indagar y hacer el diagnóstico para generar esa pregunta. Y las estimaciones, nosotros siempre estamos tomando decisiones sobre estimaciones. No es una cosa, estamos arrojando datos y sobre esos datos que son estimados, tomamos decisiones, sea el contador, sea administrador de empresas, sea en cualquier aspecto. Mauricio Ramos encendió el micrófono. ¿Tienes alguna pregunta? No, profe, qué pena, se me incendió. Listo, tranquilo. Iván Vaquero sí alzó la manito. Cuéntanos, Iván. Profe, tengo una pregunta. Cuando tú te Señor. refieres a grosso modo, ¿qué significa? ¿A qué? Cuando tú, Perdón. cuando tú te refieres a la frase a grosso modo, Sí. Ah, o sea, en general, como muy, no, cuando no tú lo te estoy refieres haciendo a la frase a grosso modo, ¿qué significa? es a modo general, no a modo particular, sino a un modo muy general. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Con mucho gusto. Bueno, entonces continuamos. ¿Dónde más vemos la estadística y la probabilidad? En las consultas médicas. Cuando nosotros vamos al médico, ustedes dirán, esta profe sale con unas cosas como muy raras, pero es la verdad. El doctor hace estimaciones. Ustedes ven que él utiliza la probabilidad para dar un dictamen médico. Entonces nos toma la presión arterial, nos mira la temperatura, bueno, todo lo que no conozco mucho los términos, la lengua, que las orejas, que los oídos, que el peso, que el tamaño, y dependiendo de eso, él hace unas estimaciones y nos dice, bueno, su tensión arterial está bien o está mal, tiene un peso superior, está con sobrepeso porque es mayor a su estatura frente a su estatura, empieza a hacer con esos datos una probabilidad, entonces ya lo empieza a guiar a uno, no, ¿qué síntomas ha tenido? Por esos síntomas, entonces usted tiene la probabilidad de sufrir de esto, ¿sí? Y como ustedes ven, no está haciendo una formulación, ni ya está más computada anotando todo eso, pero en su mente él ya tiene toda la información para poder decir cómo afectan estos datos que le está dando mi cuerpo o que yo mismo le estoy contando de los síntomas que creo tener para determinar un dictamen sobre una probabilidad de una enfermedad. Entonces, para que veamos que todo lo podemos hacer y podemos hacerlo cotidiano y hasta muy orgánico, muy fácil o muy naturalmente. ¿Qué es lo más importante de la probabilidad y la estadística? Tomar conciencia, tomar una conciencia plena de cuáles son los datos, que los datos sean relevantes dentro de nuestro análisis y hay que examinar todo con detenimiento, como les decía anteriormente. Bueno. ¿Cuáles son? Entonces ustedes ya tienen su pregunta, ya han desagregado la población, todos esos ítems que yo les dije. Y hay varias formas de recopilar los datos cuando estamos hablando de la percepción o del análisis del comportamiento o del análisis de un grupo poblacional. Las dos opciones son las encuestas, que es el estudio de observación por medio de un cuestionario, y la hacemos a un grupo de población, que es el objeto de estudio, que era lo mismo que yo les describía en la pregunta. ¿Qué es lo más importante de las encuestas? Yo voy a dejar de compartir un momentico acá porque voy a compartirles cuál es el objetivo y por qué es importante saber realizar una encuesta. Muchas veces nosotros pensamos que realizar una encuesta es solo hacer una pregunta X con unas opciones X para tabular y obtener una información. Pero dentro de ese método científico es muy importante que las preguntas estén correctamente realizadas y que tengan las opciones que nos vayan a dar una respuesta frente a esa pregunta que estamos, pues, esa pregunta general que desarrollamos. ¿Cuáles son las encuestas que uno puede entrar a analizar? Se llaman encuestas validadas. Estas encuestas validadas ya han sido realizadas
por otras personas que han verificado que las preguntas tengan su concepto o su estructura correctamente planteada y las opciones correctamente planteadas para que resuelvan esa pregunta que estamos haciendo. Primero vamos a ir con las encuestas, les voy a mostrar cómo uno puede verificar y cuál es el contenido de una encuesta validada, y después vamos a mirar cómo se aplicaría o cómo se puede hacer un experimento. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Les voy a compartir pantalla en una encuesta validada. ¿Listo? Entonces, aquí nos dice, encuesta sobre los hábitos alimentarios de la población adulta gallega 2007. Bueno, aquí nos están diciendo la población que es adulta, dice gallega, que se refiere a, entiendo yo que es en España, y nos empieza a contar cuál es el diseño general de esta encuesta, la población y la muestra, y todas las otras ítems que vamos a ir viendo en el transcurso. No se asusten, yo se los voy a mostrar, es para que vean cómo se compone y cómo se genera una encuesta que debe ser correctamente realizada para pues tener unos datos fidedignos o lo más cercanos a la realidad. ¿Listo? Bueno, entonces aquí nos presentan el equipo de trabajo, nos hablan sobre el objetivo, que es entender la alimentación de un grupo de personas o de adultos de Coruña, que es llamado, o en gentilicio sería gallegos. Aquí nos hablan de los objetivos generales y los objetivos secundarios o objetivos específicos, y eso también va en relación a lo que yo les decía. Es muy importante saber establecer muy bien esa pregunta y los objetivos frente a lo que quiero resolver para que no nos vamos a desenfocar. Si siempre tenemos claro, como todo en la vida, si yo tengo muy claro el objetivo, no me pierdo, siempre estoy enrutada. Listo, entonces aquí nos hablan del material y método. Dice que el diseño general es un estudio epidemiológico mediante el muestreo aleatorio, estratificado por sexo, edad y hábitat. Por ahora, no se asusten con el muestreo aleatorio, eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero si nosotros lo leemos sin tener de pronto un conocimiento, vamos a decir que ya nos está mostrando de forma clara que va a estar estratificado por sexo, edad y hábitat y que es epidemiológico. ¿Listo? Entonces aquí nos habla de la población y muestra. ¿Cuál es la población? Sujetos de 18 años o más residentes en la Comunidad Autónoma de Galicia en el año 2006. Entonces ahí, como estamos viendo, es lo que les decía de la pregunta. Es muy importante tener por lo menos la población y la parte geográfica y el año. Entonces aquí nos hablan de los ayuntamientos seleccionados, nos presentan las tablas, que es lo que les hablaba, que vamos a mirar. Estos son los datos que ellos van a tener en cuenta para hacer su encuesta. Pueden ser tablas o pueden ser gráficas, pero nos están contando porque pues ellos necesitan que los terceros entiendan la encuesta, no solo ellos que lo están realizando. Aquí nos hablan sobre el procedimiento de los muestreos, que no se asusten. Y finalmente nos hablan de los instrumentos que en este caso decidieron pues hacer una encuesta. Dice que después de varias reuniones entre los corresponsales de la Consellería de Sanidad, la Fundación Española de Nutrición y la Universidad de Coruña para adaptar la encuesta a los objetivos reales, se llegó al cuestionario final el 15 de mayo del año 2006. Se hicieron dos versiones porque ellos tienen dos idiomas, que sería el gallego y el castellano. Y aquí nos hablan sobre unos parámetros pues, que se necesitan en las encuestas, que no es tan relevante en este momento, pero lo voy a nombrar. Carta de información, el consentimiento informado, el cuestionario de los datos sociodemográficos y el cuestionario sobre antecedentes personales de enfermedad. Entonces aquí empieza la primera pregunta. Como estamos hablando es sobre los hábitos alimenticios, entonces ellos preguntan, ¿qué tipo de actividad física realizan su trabajo?
Entonces aquí dan las opciones. En mi trabajo estoy básicamente sentado, en mi trabajo ando bastante pero no realizo ningún esfuerzo, en mi trabajo hago esfuerzos vigorosos. Ya nos empiezan a dar las opciones de las preguntas frente a un objetivo principal. Y después ya empiezan a generar todo el análisis numérico de las respuestas que está dando cada persona. Aquí es muy importante también tener en cuenta el manual de los encuestadores, porque cuando las encuestas pueden ser presenciales, virtuales, por carta, pero es muy importante estar muy capacitados para que quien vaya a realizar la encuesta pues no se vaya a perder o vaya a decir, ay, yo no entiendo esta pregunta, lo paso, porque pues nos puede alterar lo que estamos realizando. Y aquí pues hablan sobre el manual de los encuestadores, que es cómo pues ellos deben hacer las preguntas, cómo deben plantearle o explicarle al encuestado las preguntas. Y pues finalmente se hace el trabajo de campo, que ellos lo toman así, y aquí ya empiezan a analizar cómo fue la participación, si hubo falta de contacto, si hubo imprecedencia muestral, si hubo negativa, porque puede que hay gente que diga, no, yo no quiero que me encueste, que eso también puede pasar. Y así es como de forma general, pues se realiza, digamos, una encuesta en el proceso, que es muy importante. Cuando uno va a hacer una encuesta, normalmente en internet uno busca encuesta validada, no sé, proceso X, sobre el tema que ustedes vayan a generar. Pero como normalmente nosotros en las decisiones que tomamos no siempre vamos a hacer una encuesta, muy seguramente vamos a tener en cuenta más la parte documental, es entonces saber definir a qué documentos, a qué entidades o en el caso de la empresa, a qué áreas debo ir para obtener esos datos que se van a convertir en información para nosotros. ¿Listo? Y pues la encuesta se puede generar más como de pronto ir a la fuente para preguntarle dónde puedo obtener estos datos, que es como lo que más se realiza. Bueno. Frente, ya les voy a compartir pantalla. Frente al experimento, entonces es la forma en la que por grupos focales, llamémoslo así para que sea un poco entendible, o grupos de personas, se hace un tratamiento o una escenificación, llamémoslo así, de varias situaciones que se presenten para comparar qué sucede con una persona o con otra, o cómo reacciona una persona u otra frente. Puede ser un medicamento, puede ser una situación social, puede ser una situación extrema, depende pues de la pregunta que estemos haciendo. Que es muy importante que uno pueda establecer en estos casos también muy bien la población, el área geográfica, de pronto sí, edad, sexo, si lo puede establecer aún más, y el periodo de tiempo en el que se está realizando el experimento. Que es muy importante con la encuesta y con los experimentos, o sea, con estos instrumentos, que se reduzca el sesgo. Cuando ustedes dicen, pero ¿qué es el sesgo? Es como la subjetividad que yo le pueda, o el prejuicio o los pensamientos de cada uno que yo le pueda colocar a la investigación o al estudio que esté realizando. ¿Cuál es el objetivo? Pues reducir el sesgo y recopilar datos válidos para comparaciones adecuadas. Como yo les decía, pues el experimento me permite analizar cuál es la causa frente, digamos, a una situación y el efecto o la reacción que tiene una persona a un medicamento, a un escenario o a un proceso psicológico difícil o a cambiar, por ejemplo, como nos ha pasado de la presencialidad a la virtualidad. ¿Listo? Entonces vamos a ver un video de unos cortos minutos en donde se explica claramente cómo se puede hacer un experimento. Listo. Entonces, como ustedes pueden ver, un experimento se puede desarrollar de diferentes formas, pero pues normalmente se requiere mirar cuál es la causa y cuál sería el efecto.
sea como se quiera plantear, pues requiere de tiempo, requiere de una planeación y requiere pues de un espacio para poder realizarlo. ¿Listo? Esta presentación, no se preocupen que yo se las dejo en el aula virtual por si alguien quiere ver más detallado el documento de la encuesta validada o el link del video. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cuáles son las conclusiones que podemos generar el día de hoy? Es muy importante, primero, establecer la situación problema o la pregunta problema del análisis o del estudio en el que vamos a utilizar probabilidad estadística. Cuando ya definimos esto, vamos a poder recopilar datos de calidad. ¿Qué dice la parte académica? ¿Qué dice la academia? Sí, como yo les decía, si hay un punto en el que hay errores, si no está bien relacionado, si no está bien analizado un primer punto, muy seguramente el segundo punto va a quedar con errores y nos debemos de devolver. Entonces siempre entender muy bien, cuando ya vamos a ver ejercicios, entender muy bien el escenario, desagregar las variables que nos muestra el ejercicio y entender cuál es el proceso que vamos a desarrollar. Que es muy importante que no existan sesgos, que sea lo más racional posible dentro pues, del escenario. Si es un ejercicio matemático o estadístico, pues debe analizarse con su fórmula, pero si ya es algo cotidiano, si ya es algo de nuestra parte personal o profesional, pues también que sea lo más objetivo posible. ¿Listo? Que es muy importante también, y que esto lo vamos a verificar en la siguiente clase. Una muestra válida, es decir, si yo establezco muy bien la población marco o la población en la que estoy haciendo, voy a generar por medio de un cálculo que lo podemos hacer por internet o en una página que nos saca la muestra, pero que sea válida, importante que sea aleatoria, no que sean, por ejemplo, en un barrio y escogemos 3 casas y que nosotros mismos escojamos las casas, no, que sea lo más aleatorio posible para que sea aún más rico en diversificación, llamémoslo así, que son las personas que participarán en el estudio. Y les traje un ejemplo de circunstancias que pueden ser restrictivas y sesgadas para que entendamos aún mejor en la probabilidad que es un sesgo. Entonces, Miguel quiere conocer la opinión de los habitantes de tu ciudad acerca de un casino que podría abrirse. Entonces, si ven ahí es como un estudio de mercado, pero aplico la probabilidad de la estadística. Y Miguel va a un centro comercial con una carpeta y se dedica a preguntar a la gente que pasa por su lado. O sea, no realiza un análisis previo de la población, de la muestra, de las preguntas que va a hacer. Entonces, ¿está haciendo algo mal? Bueno, solo va a conseguir las opiniones de, o sea, no está haciendo una estructuración de la probabilidad y la estadística para tener información certera, sino que solo va a obtener opiniones. Realmente eso es lo que va a obtener, no va a obtener información certera. Primero, va a obtener opiniones de las personas que compran en ese centro comercial, solo de ese día en concreto, que no sabemos en qué horario, qué día es, y que quieran o que se tome la molestia de participar y de contestar. Entonces, si vemos, pues cualquiera puede decir, no, profe, pero él está haciendo un proceso de encuesta. Muy seguramente uno lo puede ver así, pero si vemos solo son opiniones, no está bien generado ni cuál es su población objetivo. Por ejemplo, en un casino no pueden entrar niños pues legalmente y de pronto Miguel no se documentó y fue y le pregunta a un adolescente que es menor de 18 años, pues ahí se va a sesgar la investigación. Si de pronto le pregunta, ¿a usted le gusta ir a un casino? Y pues le pregunta a una persona X, pero esa persona dice, sí me gusta, pero nunca ha ido a un casino, por ejemplo. ¿Sí? Entonces todo eso es muy importante que lo tengamos en cuenta y es un ejemplo claro de algo que se puede hacer de forma muy básica, llamémoslo así, pero que no va a generar una respuesta en la que podamos tomar decisiones, que muchas veces sucede con los planes de negocio también,
Y no es que esté mal, pero nos damos golpes ya en la situación. Entonces uno de pronto dice, no, yo le pregunté a mi vecino o a un amigo, me dijo, no, pues móntese una tal cosa, tal negocio. Y yo, ay, pues sí, porque aquí no hay, en esa zona de pronto no hay ese negocio, yo me lo voy a montar. Y cuando ya está ahí, empiezan, no, es que a la gente que pasa por acá no le gusta comprar ese tipo de productos en esa zona. Y uno dice, ay, yo hubiera preguntado y de pronto le toca cerrar porque no funcionó. Entonces ya dice, ah, no, ya la próxima vez sí voy a preguntar, de pronto voy a indagar más, voy a estudiar más el mercado. Entonces es como para que no tengamos que vivir, no solo en la parte de emprendimiento, sino en todos, pues como que volver a empezar y que perdamos ese tiempo, que ese recurso es muy valioso. ¿Listo?